Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada y actualmente está doctorando en administración de empresas en la Universidad de Lleida en En España. España. Como tú eres la que sabe de asuntos de la economía, ahí lo dejo con don Denis. Yo observo todo este diálogo siempre tan docto que ustedes tienen en la parte más madrugadora de los comentarios de economía que hay en la radiodifusión chilena. Good morning, Denis Muñoz. ¿Cómo estás tú? Buenos días, un gusto saludarles. Hola Denis, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Llama la atención, como decía Álvaro hace un rato, que en el fondo hay una percepción interna de que la condición de pobreza ha ido en aumento o se ha deteriorado la calidad de vida de las personas y de las familias en Chile. Sin embargo, este estudio de la CEPAL, que fue publicado hace poco, nos indica que no es tan así la condición, o sea que no estamos tan mal en comparación con el resto del mundo. Si bien, existe deterioro, no es el país más afectado. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, primero plantear la idea de que en las crisis económicas y sociales el sistema muestra la estructura. ¿Ya? Eso es lo bueno de tener una crisis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo cuando hay una crisis puedo mirar la estructura del sistema. ¿Cómo, en el fondo, ¿Qué es lo que cómo pasa se ahí? comporta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta? Claro. Por ejemplo, si se muere alguien, tú vas al funeral de esa persona y vas a ver a las personas más cercanas a ese individuo en una crisis. ¿Ya? O sea, la crisis siempre te va a dar la muestra, te va a mostrar la estructura del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que en las crisis económicas, normalmente el más afectado, el más vulnerable o a quien se le ha despojado de sus derechos. ¿Ya? Por lo tanto, si tú ves a nivel global la pandemia, los más afectados, ¿quiénes somos? Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica es más afectado que el resto del mundo? Porque Latinoamérica tiene problemas de desigualdad, tiene problemas de pobreza comparado con otras regiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que te muestra la estructura en la crisis? Es que vas a ver afectado a los que son más débiles, ¿no es cierto? Los que tienen postergados sus derechos. Luego, dentro de la región, que es el caso que estamos analizando, ¿no es cierto? Sí. Las mujeres, los jóvenes y los migrantes son también, nuevamente, los más afectados. ¿Ves el fenómeno o no, no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? La crisis te está demostrando quiénes son los más vulnerables, quiénes están más desprotegidos, quiénes están, ¿no es cierto?, siendo discriminados, y a ellos les llegará con más fuerza, ¿no es cierto?, el impacto. ¿Ya? Entonces, dentro de la región, Chile, obviamente, había venido hace mucho tiempo, unos 30 años, disminuyendo los niveles de pobreza. ¿Ya? Eso, y haciéndolo quizás de mejor forma que otros países de Latinoamérica. Eso venía ya de antes de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la crisis, se nota ese fenómeno. Se nota obviamente que hay otros países sí que están en peores condiciones, en condiciones más precarias, ¿no es cierto?, que nosotros. Ya eso se puede ver en este momento. Denis, disculpa que te interrumpa. Joyce, es para reportar lo que nos informan los auditores, justo cuando se pegó en la internet de Denis. Aprovechamos de informar entonces que auditores, Luciano, por ejemplo, también de otra fuente, Alejandro, nos cuentan que en calle Paicaví, desde Talcahuano a Concepción, Paicaví con Independencia, hay barricadas esta mañana. De hecho, el tránsito, por lo menos hasta hace un rato atrás, estuvo interrumpido. Ya está Carabineros en el lugar, por lo que uno presume que esta condición ya se ha despejado. Recuerda que si tienes algo que contarnos, lo puedes hacer llamando a nuestro número de WhatsApp, que es el más 569-6489-6709, para que nos cuentes lo que ves en este inicio de semana, hoy lunes 8 de marzo, Día de la Mujer. Joyce. Bueno, nos estabas contando que en el fondo había una mejor condición en nuestro país, que estaban más fortalecidas ciertas estructuras y que por eso habíamos sido menos afectados aparentemente en comparación con el vecindario. El vecindario estamos hablando del resto de Latinoamérica, ¿no? ¿Denis? Claro, somos menos afectados, ¿no es cierto?,
que el resto de la región, porque veníamos, ¿no es cierto?, con crecimiento económico que permitían hacer esta reducción de pobreza, con más fuerza que otros países de Sudamérica. ¿Ya? No hay que dejar de lado que la desigualdad sigue siendo el gran problema de la región. Es probable que si nos comparamos en desigualdad, probablemente lleguemos a las mismas conclusiones. ¿Ya? Pero no hay que tampoco cantar victoria, porque realmente nuestras sociedades latinoamericanas están bastante disgustadas con los sistemas económicos, el sistema económico que hemos tratado de imponer, de presionar mucho a la deuda, ¿no es cierto?, de tener al límite, ¿no es cierto?, tener a los dos integrantes de la familia trabajando hoy día, ¿no es cierto?, para poder salirnos de estos niveles de pobreza, pero con costos sociales, ¿no es cierto?, a la vista. Entonces... Denis, ¿y qué rol han tenido los apoyos, los bonos, los beneficios que ha hecho el Estado en esta para contener este problema de empobrecimiento? Y el retiro del 10% también. Sí, ¿han tenido algún efecto o no? ¿O no se ha notado? Sin ninguna duda, esto pudo haber sido aún peor. Ya la pobreza pudo haber calado más hondo en nuestra región si no hubiese sido por las transferencias. Las transferencias se refiere a los bonos, ¿no es cierto? Son entregas que hace el Estado directo a la comunidad y que no espera un retorno a partir de, ¿no es cierto?, o obtener algún beneficio a partir de la entrega. O sea, se entrega como un bono, por ejemplo. Se entrega como un subsidio no reembolsable. Eso. No reembolsable, va de un lado hacia otro solamente. Y algo interesante también, de nuevo, eso se ocupa en las crisis. Por lo tanto, hoy día no debiéramos estarnos cuestionando, por ejemplo, el bono marzo. Eso no debiera ser un cuestionamiento. Sí, en momentos normales. En momentos normales nosotros debiéramos decir, oye, cuidado con hacer esta, qué sé yo, que sea una política permanente. Claro, pero en recesiones para nada. En recesiones las transferencias son lo que nos salvan, porque es la forma de llegar con más rápidamente a resolver el problema de las personas, ¿no es cierto?, que lo están pasando mal. Por lo tanto, las transferencias fueron clave, pero claro que el tamaño de Estado que obviamente tenemos nosotros tenía también la capacidad de entregar esta transferencia, y también teníamos ahorros guardados, por lo tanto nosotros podíamos hacer esta entrega de mejor forma. Y como dijo también Álvaro, el 10%. Pero con respecto a las transferencias, que es lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, la entrega del Estado, sin ninguna duda son el mecanismo, ¿no es cierto?, para enfrentar crisis, catástrofes o situaciones, ¿no es cierto?, que se salen de la norma. ¿Y cuál sería la recomendación que hace o la conclusión que tiene este estudio para las economías? Porque sabemos que estamos en plena crisis, pero que se avisora en algún minuto que esto podría generar una recuperación. ¿Qué dice CEPAL, que es el organismo de donde que emite este pronunciamiento? ¿Qué es lo que dice para adelante? ¿Cómo podríamos evitar tener estas desigualdades? Bueno, es importante hacer un pacto social en el cual nosotros podamos transitar hacia estados de bienestar. Un poco lo que ha hecho gran parte de Europa. Ya un estado de bienestar significa que el Estado se hace cargo de demandas sociales como la educación, la salud, las pensiones y vivienda podría ser, y es el Estado quien entrega y suministra, ¿no es cierto?, estos elementos, de manera de que las sociedades puedan, ¿no es cierto?, sacar esta mochila de encima, este gran peso de encima, y inmediatamente, sin necesidad de mover la renta, tú te quedas con más dinero, ¿no es cierto?, disponible para hacer frente a las necesidades de la vida. Junto con esto, es muy importante fortalecer los sindicatos, ya, para que no exista tanta dispersión de la renta. Yo me toca trabajar con sindicatos, soy asesor económico de algunos de la región, algunos grandes como ANMAR, por ejemplo, y la verdad de las cosas es que cuando tú te incorporas en ver las distribuciones de renta dentro de una empresa, ve inmediatamente la desigualdad que existe en la repartición del ingreso. ¿Y eso por qué ocurre? Porque muchas veces al no tener los trabajadores una manera, ¿no es cierto?, de actuar en grupo, en conjunto, el sistema de mercado lo que va haciendo es dispersar la renta. Eso es natural en el sistema de mercado. Piensen ustedes que una persona, por ejemplo, que gana más dinero,
tiene más acceso a educación, tiene más acceso a inversión, tiene acceso a un montón de cosas que la otra no lo tiene. Por lo tanto, lo que va pasando es que se van alejando con el paso del tiempo. Yo ponía un ejemplo que siempre lo veía en ANMAR, por ejemplo, una persona que ganaba, qué sé yo, 4 millones de pesos en un cargo directivo, y otra persona que ganaba 400.000 pesos, yo le reajustaba el reajuste al sector público del 5%, y yo le calculaba el 5% de las dos bases, y a una persona, no sé, le terminaba subiendo, qué sé yo, 30.000 pesos, pero a la otra le terminaba subiendo, qué sé yo, ciento y tantos mil pesos o más. Entonces, el solo hecho de tener rentas distintas hace que estas rentas con el tiempo se vayan alejando más unas de otras. Por lo tanto, muy importante tener también... Se nos volvió a pegar, Denis. Sí, ahí se quedó detenido Denis Muñoz en su exposición, pero te estamos recuperando. Sí. Termina la idea, por favor, Denis. Que Sí, ahí me recuperé. Sí. Sí. Entonces, disculpe, sí. Entonces el tema de fortalecer sindicatos para evitar, ¿no es cierto?, dispersiones en la renta, ¿ya? Y sin ninguna duda, estados de bienestar donde el Estado se haga cargo totalmente de algunas cosas. Esto no significa que el Estado se vaya a meter en todos los mercados, ¿ah? Eso hay que dejarlo súper claro. No, el Estado se incorpora en ciertos mercados, educación, salud, ¿no es cierto?, pensiones, vivienda. Ahí se incorpora, ahí lo entrega, y para eso obviamente el Estado tiene que crecer de tamaño, ¿no es cierto? Eso sí que sí. Bueno, eso es lo que se va a discutir en la convención constituyente que se va a elegir el próximo 11 de abril, porque hoy día la constitución vigente, la constitución del 80 con todas sus modificaciones, para que nadie se enoje, lo que consagra no es un estado de bienestar. La constitución consagra el estado subsidiario, es decir, el Estado concurre como empresario, ¿cierto?, cuando el privado no quiere o no puede, solo en esos casos. ¿Ah? Por lo tanto, lo que vamos a votar el próximo 11 de abril, para quienes creen en un paradigma o en el otro, es súper clave. Ahí está, y se va a resolver finalmente qué clase de Estado es el que queremos. Si uno subsidiario o uno de bienestar. Que en el fondo vamos a elegir a quienes pueden llevar esas ideas, porque estamos recién en la elección de los convencionales constituyentes. Claro, después viene el plebiscito de salida, exacto, que es el a donde se va a votar lo que los convencionales ¿cuál propongan es la al país? propuesta que hay para el país? Bueno, Denis. Muchas gracias, Denis. Una vez más nos has aclarado bastante las cifras y estas letras que a veces aparecen poco comprensibles para quienes no dominamos los temas económicos. Muchas gracias a ustedes y un feliz día a la mujer en esta conmemoración de este importante día. Recordemos que las mujeres siempre están presentes en cualquier revolución que tenga nuestro país, porque es a quien le llega más fuerte, ¿no es cierto?, la discriminación. Por lo tanto, muchas felicidades. Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada y doctorando en la Universidad de Lleida en España, con nosotros en nuestro análisis de la realidad económica todos los días, como a las 7:15 más o menos, estamos con estos temas de economía que son tan interesantes. Muchas gracias, Denis. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.